Epstein hackeó el sistema de poder, convirtiendo el chantaje en la moneda más estable del mundo. Bajo su soberanía de secreto, usó la reputación de la élite como una póliza de seguro. Su caída significaba el colapso de quienes mueven los hilos del planeta. Demostró que la inmunidad definitiva no se compra con oro, sino con el silencio de quienes tienen demasiado que perder. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Sus padres, Pauline Stolowski y Seymour George Epstein, habían contraído matrimonio en 1952, poco antes de su nacimiento, pero venían de familias judías de ascendencia lituana y polaca. Epstein creció en un ambiente de clase media trabajadora, sólidamente establecida. Su infancia transcurrió junto a su hermano menor, Mark Epstein, en Seagate, una comunidad cerrada, pintoresca y suburbana ubicada en el extremo occidental de Coney Island. Durante la década de 1950 y 1960, Seagate era un refugio seguro para la clase media neoyorquina y contaba con una fuerte presencia de la comunidad judía. Desde una edad temprana, Jeffrey Epstein demostró aptitudes intelectuales destacadas, particularmente en el ámbito de las matemáticas y la física, así como un temprano interés por la música. Tras finalizar la escuela secundaria, ingresó a la Cooper Union, una institución de educación superior en Manhattan, y posteriormente se trasladó a la Universidad de Nueva York para continuar sus estudios en ciencias matemáticas. Sin embargo, nunca completó sus estudios en ninguna de las dos instituciones y abandonó la universidad sin obtener un título de grado. En septiembre de 1974, a la edad de 21 años y siendo un desertor universitario sin título ni experiencia pedagógica formal, Epstein fue contratado como profesor de matemáticas y física en la prestigiosa Dalton School, ubicada en el Upper East Side de Nueva York. La Dalton School era y sigue siendo el epicentro de la educación para los hijos de la élite corporativa, financiera y política, con tasas de matrícula que hoy superan los $60.000 anuales. Epstein fue entrevistado y contratado durante la primavera de 1974 por el director Donald Barr. Unos meses más tarde, Donald Barr anunció su salida de la institución. Donald había sido oficial de inteligencia de la Oficina de Servicios Estratégicos, la agencia de inteligencia militar estadounidense que precedió a la creación de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. En 1973, apenas un año antes de reclutar a Epstein, Donald había publicado una novela de ciencia ficción titulada Space Relations. La trama literaria describe un escenario interplanetario gobernado por una oligarquía opresiva y elitista, cuya economía y estructura social se basan en la esclavitud sexual infantil, el secuestro de jóvenes para la explotación y la cría genética humana a través de clínicas controladas. En la novela, el protagonista es esclavizado por una sádica mujer perteneciente a la élite, pero posteriormente asciende en la jerarquía social. El texto describe detalladamente cómo el protagonista no muestra ningún reparo ético ante el sadismo e incluso participa y disfruta activamente de la agresión sexual a una adolescente esclavizada que había sido criada genéticamente para dicho propósito. Para muchos analistas de inteligencia, este encuentro no fue casual. Fue la captación por parte de un antiguo oficial de la Oficina de Servicios Estratégicos de un individuo altamente manipulador, amoral y carismático, ideal para ser usado como activo estratégico. Durante su estancia en la Dalton School, Epstein se aseguró de convertirse en el tutor privado de matemáticas de los hijos de Alan Greenberg. Greenberg era el presidente ejecutivo del banco de inversión Bear Stearns. La estancia de Epstein en Dalton llegó a su fin tras el ciclo académico de 1975 a 1976.
fue despedido de la institución debido a relaciones inapropiadas con las jóvenes estudiantes y empleadas más jóvenes del colegio. Epstein había impresionado tan profundamente a Greenberg con su inteligencia analítica que le ofreció un puesto de entrada en Bear Stearns inmediatamente después de su despido de la escuela. Jeffrey Epstein fue nombrado en 1980 socio de responsabilidad limitada en Bear Stearns en un tiempo récord, menos de 4 años desde que entró como asistente. Esto le otorgó la autoridad de la élite para acceder a secretos de Estado y grandes fortunas, mientras le proporcionaba el blindaje legal necesario para operar en la periferia de la ley sin que ninguna de sus acciones ilegales afectara al banco. En las mesas de arbitraje de Bear Stearns, Epstein no solo aprendió finanzas, aprendió a mapear flujos de dinero negro de la élite global. Descubrió que el sistema financiero tiene grietas diseñadas para los poderosos y decidió instalarse permanentemente en ellas. Su salida de la firma en 1981 no fue un castigo tradicional, sino una extracción limpia. Fue despedido silenciosamente tras ser investigado por la venta de valores no registrados. Sin embargo, aquí se activó por primera vez su escudo de inmunidad. No enfrentó cargos penales, no perdió su licencia para operar y se marchó por la puerta de atrás llevándose consigo un capital intacto y la agenda de contactos de la élite, incluyendo a multimillonarios como Edgar Bronfman. El sistema no lo expulsó, lo graduó. La inmunidad de 1981 fue el bautismo de fuego de Epstein. Aprendió que si tienes suficiente información sobre la corrupción de tus superiores y cuentas con el respaldo silencioso de estructuras de inteligencia, las leyes federales se convierten en simples sugerencias. Salió de Bear Stearns no como un paria, sino como un agente libre con el sello de intocable. Epstein se estableció como consultor independiente bajo el amparo de una entidad corporativa propia, denominada Intercontinental Assets Group. A través de este vehículo, Epstein comenzó a interactuar de manera directa con figuras centrales del complejo industrial militar global y las operaciones encubiertas de diversas agencias de inteligencia. En este contexto, Epstein fue contratado como asesor financiero por Adnan Khashoggi, el multimillonario empresario saudí y uno de los traficantes de armas más prolíficos del mundo. Durante principios de la década de 1980, Khashoggi, quien operaba a través de su conglomerado Triad International Holding Company, jugaba un papel pivotal como intermediario y financista en operaciones encubiertas autorizadas por el gobierno estadounidense, siendo la más notoria el escándalo Irán-Contra, donde facilitó la venta ilegal de armas a la República Islámica de Irán para frenar a los rebeldes nicaragüenses. Al trabajar para Khashoggi, Epstein entró de lleno en un ecosistema donde la política exterior, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la inteligencia se fusionaban de manera indistinguible. Fue a través de los vehículos de Khashoggi que Epstein estableció contacto con Douglas Leese, un influyente traficante de armas británico, con profundos lazos con el establecimiento de defensa. Leese era una figura de enorme peso geoestratégico, habiendo sido uno de los intermediarios clave en la negociación del monumental acuerdo armamentístico Al-Yamamah entre British Aerospace y Arabia Saudita, un contrato récord valorado en 45.000 millones de libras esterlinas. A finales de los años 80, Epstein fue introducido en el ecosistema de Robert Maxwell, presuntamente a través de Douglas Leese. Robert Maxwell era un magnate mediático y editorial, pero también era un activo clave para varias agencias de inteligencia, entre las que se incluía el Mossad. Epstein observó de cerca cómo Robert utilizaba la información, la prensa y diplomacia en la sombra para influir en presidentes y primeros ministros, entendiendo que el poder real no residía en el dinero, sino en el chantaje.
En 1991, el imperio de Robert Maxwell comenzó a implosionar. Para sostener sus empresas y su estilo de vida, Maxwell había cometido un fraude masivo, robando cientos de millones de dólares de los fondos de pensiones de sus propios empleados. Acusado, acorralado por las deudas y a punto de ser expuesto públicamente, Maxwell pasó de ser un activo valioso a convertirse en una vulnerabilidad crítica para los que le controlaban. El 5 de noviembre de 1991, su cuerpo fue encontrado sin vida flotando en el Océano Atlántico, frente a las Islas Canarias, tras caer en condiciones muy extrañas de su yate, llamado Lady Ghislaine. Había sido liquidado debido a que sabía demasiado y estaba en una situación delicada, por lo que podía suponer una amenaza para sus jefes. Robert tuvo un funeral de estado en Jerusalén, al que acudieron el primer ministro, el presidente de Israel y al menos 6 jefes o exjefes de las agencias de inteligencia israelíes. Su imperio colapsó legal y financieramente. Ghislaine Maxwell, su hija, huyó a Nueva York en 1992 prácticamente arruinada. Sin embargo, llevaba consigo el mayor tesoro de su padre, su red de contactos globales. Para reactivar ese capital social y lavar su reputación en Estados Unidos, Ghislaine utilizó un nodo de validación clave, su amiga íntima Lynn Forester. Forester le abrió las puertas de los salones más exclusivos de Manhattan y Washington, sirviendo como el puente institucional que demostró que la red de contactos de Ghislaine seguía operativa a pesar de la muerte de su padre. Fue exactamente en ese ecosistema validado por la aristocracia financiera donde se cruzó con Jeffrey Epstein. Su encuentro fue una fusión corporativa perfecta. Epstein poseía la liquidez opaca, creada en los años 80, pero no tenía una red de contactos tan extensa. Ghislaine, en cambio, tenía las llaves de la realeza británica y la élite global. Epstein, por lo tanto, financió la resurrección social de Ghislaine, y ella, a cambio, actuó como su oficial de inteligencia e introductora. Al unirse, no solo formaron una pareja en la alta sociedad, heredaron y modernizaron la red de inteligencia de Robert Maxwell con el Mossad y comenzaron a operar una sofisticada red de captura de élites. Ghislaine utilizaba su recién restaurado prestigio aristocrático para atraer a políticos, científicos y multimillonarios a la órbita de Epstein, donde eran introducidos a entornos altamente controlados. Allí, mediante vigilancia electrónica clandestina y la utilización de menores, documentaban situaciones de extrema vulnerabilidad y abuso. El objetivo ya no era el simple lucro financiero, sino la acumulación sistemática de secretos para ejercer coerción geopolítica y garantizar la inmunidad absoluta de sus operaciones. En 1987, Epstein fue contratado por Steven Hoffenberg, el fundador, presidente y director ejecutivo de Towers Financial Corporation. Towers Financial era, en teoría, una agencia de cobro de deudas con sede en Manhattan, que compraba por centavos de dólar carteras de préstamos morosos de hospitales, bancos y compañías telefónicas. Steven, quien dirigía Towers Financial, estaba asombrado por la capacidad de Epstein para manipular estructuras legales y fiscales, por lo que lo contrató para ayudar a reestructurar las finanzas de la empresa. Entre 1988 y 1993, Towers Financial recaudó más de 400 millones de dólares mediante la emisión y venta de bonos y pagarés a miles de inversores. Para atraer este capital, la compañía falsificaba sistemáticamente sus datos financieros, prometiendo retornos altos en inversiones que estaban siendo desviadas. Los fondos recaudados no se invertían, sino que se utilizaban para cubrir costos operativos, pagar a inversores anteriores y enriquecer desproporcionadamente a los ejecutivos, es decir, un esquema Ponzi. Hoffenberg consideraba a Epstein su mejor amigo, su compañero de fórmula y el arquitecto de la estafa. Cuando el esquema colapsó en 1993, bajo el peso de las investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia, fue catalogado
como el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Steven se declaró culpable de múltiples cargos penales en 1995 y fue condenado en 1997 a 20 años de prisión federal, mientras que otros ejecutivos como Mitchell Bratter y Michael Rossoff recibieron sentencias de entre 7 y 9 años. El aspecto más revelador de este episodio es la asombrosa impunidad de Jeffrey Epstein. A pesar de que Hoffenberg lo identificó repetidamente en los tribunales como su co-conspirador no acusado e íntimamente involucrado en la arquitectura financiera del fraude, Epstein nunca fue investigado formalmente, acusado ni procesado por el gobierno federal en relación con el esquema Ponzi de 400 millones de dólares. Esta impunidad absoluta no fue un fallo burocrático, sino una medida de protección sistémica. Para 1993, Epstein ya operaba como un activo estratégico de alto valor para aparatos de inteligencia internacionales, como el Mossad. Al operar desde las sombras y no figurar en la junta directiva, permitió que el sistema judicial sacrificara a Hoffenberg ante los medios. Epstein, protegido por el paraguas de la inteligencia, se desvaneció con parte del dinero con el que financió su fondo J. Epstein & Company. En 1986, el ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa introdujeron a Leslie Wexner a Jeffrey Epstein. Leslie Wexner era el dueño de Limited Inc., una empresa que poseía marcas como Victoria's Secret y poseía una fortuna en ese momento de 1.400 millones de euros, situándose en ese momento entre una de las 20 personas más ricas del mundo. Leslie Wexner, a pesar de su innegable brillantez comercial, era un individuo notoriamente reservado, tímido e incapaz de poner límites por su débil carácter. Por otro lado, Jeffrey Epstein exhibió un narcisismo grandioso, un maquiavelismo calculador y un grado alto de psicopatía. Epstein se presentó a sí mismo ante Wexner no como un simple corredor de bolsa, sino como un gestor de patrimonios ultra exclusivo. Con el tiempo, Epstein se convirtió rápidamente en el intermediario extrovertido y confrontacional que manejaba las disputas familiares internas, las negociaciones tensas con desarrolladores inmobiliarios y las excentricidades logísticas de Wexner. Para el año 1987, Epstein ya había sido contratado formalmente como el gestor financiero personal de Wexner. Para finales de la década de los 80, la infiltración de Epstein había asegurado que Wexner dependiera de él no solo para el crecimiento financiero, sino como un escudo psicológico contra el mundo exterior. En julio de 1991, Wexner cedió a Jeffrey Epstein un poder notarial total e irrestricto sobre su vasta fortuna personal, fideicomisos familiares y diversos intereses corporativos. Esto permitía a Epstein realizar inversiones unilaterales en nombre de Wexner, firmar cheques en sus cuentas, comprar y vender propiedades inmobiliarias, pedir dinero prestado, contratar y despedir personal, firmar declaraciones de impuestos federales y estatales y comprometerse en cualquier asunto con carácter legalmente vinculante, como si fuera el propio Wexner. Su nivel de control era de tal magnitud que los líderes bancarios de Wall Street debían subordinarse ante él. La hipótesis sugiere que el otorgamiento del poder notarial en 1991 fue el resultado directo de una táctica de extorsión corporativa y personal basada en información o material comprometedor. Leslie, quien había adquirido una majestuosa mansión de 9 pisos en el año 1989 por alrededor de 13,2 millones de dólares, había invertido decenas de millones adicionales en renovar completamente el palacio. Sin embargo, para el año 1995, Epstein ya residía a tiempo completo en esa mansión, comportándose socialmente como su dueño legítimo ante la alta sociedad neoyorquina. En 1998, la propiedad fue formalmente transferida de las entidades de Wexner al control total de Epstein. La mansión funcionaba como un centro militarizado de inteligencia y recopilación de material de chantaje,
Epstein había ordenado la instalación de una habitación de seguridad centralizada equipada con dispositivos de videovigilancia de grado de inteligencia, cámaras estenopeicas enfocadas directamente en las camas, vestidores y baños de las múltiples suites de invitados de la propiedad. Esto había sido diseñado para capturar en vídeo a miembros influyentes de la política, la academia y los negocios globales mientras participaban en actos ilícitos con menores, para luego chantajearles con ese material. El jet privado de Epstein, llamado por la prensa Lolita Express, había formado parte de la flota de aviones de Wexner, pero fue transferido a una corporación pantalla con sede en Delaware, controlada íntegramente por Jeffrey Epstein. Sin embargo, el mantenimiento, operación, seguros, tarifas de aterrizaje y combustible del avión seguía siendo asumido a través del dinero de Wexner. A lo largo de estos años, Epstein sustrajo alrededor de $250 millones del patrimonio de Leslie Wexner. En una de las propiedades de Wexner, la propia seguridad privada retuvo a una joven llamada Maria Farmer cuando trataba de huir tras haber sido violentamente agredida sexualmente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Todo esto implica que Wexner sabía perfectamente lo que hacía Epstein, pero nunca le delató. Consciente de que el dinero oscuro y la extorsión no eran suficientes para blindarse ante la opinión pública, buscó refugio en el prestigio inexpugnable de la ciencia de vanguardia. A través del influyente agente literario John Brockman, fundador de la plataforma Edge, quien le abrió las puertas de la élite académica, Epstein cultivó cuidadosamente la fachada de un erudito excéntrico en matemáticas y física de partículas. En 2003, donó $30 millones a la Universidad de Harvard para establecer el programa de dinámica evolutiva, dirigido por el matemático Martin Nowak. Este movimiento estratégico le otorgó a Epstein una oficina en el campus, acceso irrestricto y una relación directa con la presidencia de la universidad. Posteriormente, esta táctica simbiótica se replicó y perfeccionó en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Al hacer esto, Epstein se volvió operativamente indispensable para los presupuestos de estos departamentos científicos de élite. Epstein logró rodear su figura de premios Nobel y mentes históricas, atrayendo a su órbita a gigantes como Stephen Hawking, el pionero de la inteligencia artificial Marvin Minsky o el genetista George Church. Al sentar en su mesa a los arquitectos de la tecnología genética y la física teórica, Epstein envió un mensaje coercitivo y paralizante al sistema judicial local, ya que resultaba absurdo e intimidante para un fiscal o detective investigar por tráfico de menores al principal benefactor de las mentes más brillantes de la humanidad. Entre 2005 y 2006, la policía de Palm Beach y el FBI elaboraron un expediente federal de 53 páginas con pruebas irrefutables de tráfico internacional de menores por parte de Jeffrey Epstein, enfrentando cadena perpetua. Epstein activó su guardia legal, Alan Dershowitz, Ken Starr, Roy Black y otros abogados de élite. Su objetivo era aplicar terror institucional para evitar la fase de descubrimiento de pruebas que habría expuesto sus cintas de extorsión. Esta presión resultó en el Acuerdo de No Enjuiciamiento de 2008, orquestado en secreto por el fiscal federal Alexander Acosta. El pacto violó las leyes federales al ocultarse a las víctimas, redujo cargos masivos a delitos menores y le dio a Epstein una condena irrisoria de 13 meses, con semilibertad, ya que salía de la cárcel 12 horas al día. Lo más alarmante fue una cláusula que otorgaba inmunidad total a todos sus cómplices no identificados. La confirmación forense de que Epstein era un activo estatal intocable llegó años después. Durante su confirmación para el gabinete presidencial, Alexander Acosta justificó este aberrante acuerdo, confesando a su equipo de transición que sus superiores
le habían advertido que Epstein pertenecía a la inteligencia y que el caso estaba por encima de su nivel salarial, recibiendo la orden directa de dejarlo en paz.